Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. God loves justice. Dios ama la justicia. Él además nos ordena perseguir y buscar la paz. Obviamente existe una relación entre la justicia y la paz. Sin justicia no hay paz. Sin paz no puede haber justicia. Todas estas palabras bíblicamente están relacionadas. Así que te pregunto, ¿cuán comprometido te encuentras con un justo juicio? ¿Con que la justicia sea impartida por igual a todo el mundo? No para algunos nada más, sino para todos. Aprende un principio importante. Cuando tú le niegas la justicia a alguien, estarás invitando a que caiga sobre ti el juicio de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 10. En esta lección, veremos que el contenido que estudiaremos puede ser dividido en dos secciones. La primera sección, que va del versículo 1 al 4, realmente es una continuación de lo que veníamos estudiando en el capítulo 9. Y luego, cuando iniciemos el verso 5 hasta llegar al 18, veremos el inicio de un mensaje de Dios sobre el juicio contra su pueblo, y que Él usará a Asiria, en hebreo es Ashur, para que sea el instrumento de justicia contra su pueblo. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 10. El capítulo inicia con la palabra hoy, que es una palabra de precaución. Es una advertencia. En hebreo, hoy significa cuán terrible será. Es un término para que nos detengamos. Un mandamiento para que dejemos algo, para que no sigamos nuestro camino actual, porque si lo hacemos, el resultado será desastroso. Cuando vemos el verso 1 del capítulo 10, tenemos esta palabra, ay. Algunas Biblias lo traducen como pobres de ustedes o qué aflicción les espera. Simplemente significa que algo malo viene, por lo que debemos cambiar nuestra conducta. Verso 1. Ay de los que legislan leyes de perversidad. Con frecuencia, este término se traduce como aquellos que hacen o dictan leyes, y está bien. No es la palabra Torá, que significa instrucción, y que también suele traducirse como ley, y no está mal. Pero la raíz aquí es la palabra hok, que significa juicio o decreto. Entonces, la advertencia nos dice, ¡qué terrible será para aquellos que hacen leyes! Y estas legislaciones son decretos de maldad o perversidad. Y cartas, este es un término que en hebreo moderno significa justo eso. Es un término para escribir una carta, pero en hebreo antiguo este término puede significar un decreto por escrito, que era enviado a toda la gente y leído públicamente. Entonces tiene un sentido de proclamación. Y de nuevo, se trata de proclamaciones por escrito, y que tienen un resultado de... El término hebreo es amal, que significa aquello que causa problemas, algo que trae aflicción. Dios dice, ay de aquellos que dictan leyes y
emiten proclamaciones que son malvadas. Y el resultado de esos decretos perversos es aflicción para los demás. Personas sufrirán por esto. Así que aprendamos un principio. Cuando yo soy parte de una acción que priva de justicia a otra persona, que reciba un justo juicio, cuando yo le niego eso a alguien, o cuando los líderes de la sociedad le niegan el acceso a la justicia a sus ciudadanos, eso producirá perversidad, generará aflicción y problemas. Dios estará al tanto de esto y Él advierte, hay de tales individuos. Avancemos al verso 2. Aquí tenemos un término para distorsión, algo que tuerce o restringe. Simplemente coloca algo sobre un individuo y el contexto habla de algo que no es bueno. Entonces, ay de aquel que pone sobre él delín. Esto habla de recursos escasos. Es un sinónimo de pobre. Veremos el término pobre también en este verso en breve, pero es una palabra distinta. Hay personas en pobreza y hay personas que cuentan con recursos muy limitados en su vida. Y usualmente cuando alguien está en esa situación de gran carencia, también tiene muy poco poder dentro de la sociedad. Entonces, Dios cuida de estas personas y de nuevo, Él le hace esta advertencia a quienes básicamente le niegan el derecho a aquellos que son pobres. Y dice, de nuevo, el mismo contexto. Debemos volver al verso 1, donde está el énfasis de este pasaje. Hay de aquellos, en otras palabras, que roban, el término hebreo es lixol, que roban la justicia ¿de quiénes? De los pobres de mi pueblo. Él está dándole una advertencia a su pueblo de pacto. Dios tiene altas expectativas en cuanto a ellos. Han recibido sus instrucciones, su ley, su Torá, sus mandamientos, para que regulen su sociedad, para enseñarnos cómo comportarnos. Pero los líderes, aquí principalmente de Israel, pero también de Judá, el reino del sur, son reyes de injusticia, cuyos juicios son juicios de perversidad, que refrenan, niegan y distorsionan el derecho de aquellos que son débiles en la sociedad. Sigue leyendo la segunda parte del verso 2. Dice, hay de aquellos que hacen o crean una situación mediante la que los bienes de las viudas o la provisión de los huérfanos les son despojados. Él utiliza dos términos aquí, saquear y tomar despojos. Él está hablando de cómo dentro de la sociedad, y no hay diferencia, pues utiliza un vocabulario que usualmente se maneja en relación al ejército. Los soldados llegan a un lugar y derrotan a un pueblo, y debido a la victoria de este ejército simplemente le arrebatan los bienes, los recursos, la riqueza y la provisión al pueblo derrotado. Y normalmente se usan esos términos, saqueo, despojos, botín, esas tres palabras, para describir esta acción. Ahora se nos dice que los ciudadanos están utilizando su poder para hacer exactamente eso mismo. Se refiere a una sociedad de lo más explotadora. Y para eso, no es para lo que Israel, el pueblo de pacto de Dios, fue creado. Entonces, Él se lo advierte al pueblo. Y avancemos al verso 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios se conduce y vive de una manera que produce injusticia y que los juicios que llevan a cabo sus líderes son juicios en los que se le niega a la gente el derecho y la verdadera justicia,
y que son usados con el fin de arrebatarle los recursos a la gente y robarles lo poco que puedan tener para quitarles todo eso. ¿Qué podemos esperar? Mira el verso 3. En el verso 3 tenemos la frase: ¿y qué harán ustedes el día de la visitación? La palabra aquí es la palabra pikudá. Usualmente pikudá es una orden, un mandamiento. Por ejemplo, es comúnmente usada para referirse a un oficial del ejército que da una orden a un subalterno. Le da una instrucción, una orden, un edicto, como lo quieras entender. Pero esta palabra, en su forma verbal, es común entre los profetas. La usa especialmente Jeremías. Y habla de cuando Dios se involucra en algo, cuando Él viene a una situación. Y Dios, cuando se involucra, lo hace de manera absoluta. Él estará totalmente involucrado en lo que captura su atención, hacia donde Él se mueve. Esto puede ser tanto para liberar a la gente como para castigar a la gente. Y en este contexto se habla del día de su visitación con el fin de traer juicio. Entonces le dice a su pueblo: ¿qué harán ustedes el día de la visitación cuando yo venga y me involucre en su sociedad? Y luego dice también, usando un término que es muy conocido en la comunidad judía, la palabra Shoah. Shoah es el término hebreo para holocausto. Por lo tanto, nos habla de un evento desastroso. Y dice: ¿qué harán ustedes cuando los visite y cause un gran desastre, una horrible catástrofe? Está a la distancia ahora, pero viene en camino. ¿Qué harán ustedes? ¿Y a dónde huirán para buscar ayuda? ¿Y dónde dejarán su gloria? Es decir, esas cosas que ustedes consideran como gloriosas, todo aquello que podríamos considerar nuestros tesoros más preciados, ¿dónde los pondrán cuando llegue ese día? Esto habla de Dios despojándonos de eso. La medida que usemos para otros será usada contra nosotros. Ellos empobrecieron a la gente y Dios les dice: no piensen que habrá un lugar donde podrán depositar esos bienes que acumularon, esos tesoros que les han dado tanta satisfacción, placer y vanagloria. No crean que existe un lugar en el que podrán depositar eso, ni un lugar donde hallarán personas que puedan ayudarles. Verso 4. Bilti, sin mí. Es un sinónimo de biladai, sin mí. Y utiliza una expresión para postrarse, para doblar la rodilla, ser traídos a la sumisión. ¿Entre quiénes? Entre los asir. Asir significa prisioneros. Entonces dice: ustedes serán forzados a postrarse cuando sean tomados como prisioneros. En segundo lugar dice, leyendo en el verso 4, y también en medio de los muertos caerán. Está diciendo aquí, algunos de ustedes serán tomados prisioneros y otros caerán entre los muertos. Eso caerá cuando Dios visite a su pueblo, cuando Él ponga las cosas en orden. Aquí hay otra verdad bíblica que debes aprender, y es la siguiente. Cuando yo le niego a otros el derecho, cuando tengo reglas que obedezco o juicios que sigo, pero éstas buscan explotar a otros, ¿cuál será el resultado de eso? Tal comportamiento, cuando me aprovecho de los demás, eso causa que Dios, quizás mañana, o en una semana, o en un año, pero su castigo
vendrá. Dios se involucrará por completo en esa situación. Así que cuando yo soy cruel o desconsiderado contra alguien, estoy haciéndole una invitación al juicio de Dios a mi vida. Eso es lo que le está diciendo a su pueblo de pacto, que Él espera más. Ellos han sido instruidos con su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, pero cuando ellos oyen eso y lo rechazan, y dictan leyes perversas, acciones que le niegan el derecho al pobre, al necesitado, a la viuda y al huérfano, tal conducta, noten lo que dice, tal conducta les llevarán a la sumisión en las prisiones o les causará que caigan entre los muertos. Mira el final del verso 4. Esta es la cuarta vez, porque en el capítulo 9 lo vimos 3 veces, y esta es la cuarta vez que nos topamos con esta frase. Beko zot luo shaf apo. A pesar de que Dios hará todo esto, lo que ha venido advirtiendo, con todo y eso, este castigo intenso no será el final. Dios no inicia algo para abandonarlo. Él no se retirará tras haber enjuiciado a su pueblo, sino que en cambio nos da estas buenas noticias. Veod yado nituyá. En medio de todo, todavía la mano de Dios sigue extendida. En medio de su juicio, todavía hay una oportunidad para tomar la mano de Dios. Es un modismo que significa arrepentirse, volvernos para entregarnos a Dios. Pero si uno se niega, no crean que Dios detendrá su juicio. Y lo vemos, principalmente, este será un juicio contra el reino del norte, con esas 9 tribus y fracción que usualmente se refieren como las 10 tribus del norte. Y sabemos que ese juicio realmente no se ha detenido, porque todavía no se ha cumplido formalmente la redención de estas personas, trayéndolas de vuelta a su tierra, como si sucedió con el reino del sur, saliendo de Babilonia. Con el norte no ha pasado. Avancemos ahora a la segunda sección, o al segundo segmento de nuestro estudio del día de hoy. Y este segmento se trata de cómo Dios castigará a su pueblo. Es un día que trae un resultado horrible, un día de gran catástrofe. Dios derramará su juicio y habrá un instrumento para su juicio. ¿De quién se trata? Ya se los he mencionado. Es Asiria. Dios usará a Asiria, tal como para Judá en el futuro, y cuando digo futuro me refiero al tiempo de Isaías. Él usará a Babilonia para producir la destrucción de Judá, lo que ocurrió hace aproximadamente 2500 años. Pero aquí en este pasaje hablamos de 2700 años atrás. Y el enfoque central, esto es un adelanto de lo que el imperio babilonio hará, pero el enfoque central aquí está sobre Asiria y lo que le pasará al reino del norte. Aunque Asiria efectivamente infligirá cierto nivel de castigo también al reino sureño de Judá. Pasemos ahora al verso 5. Inicia con esta misma palabra, hoi, que significa ¡ay! ¡Qué terrible! ¡Qué horror! Entonces dice ¡ay! Y podemos decir simplemente eso, ¡ay! O ¡qué terrible! Por causa de Asiria, que tiene una vara o un bastón. Hay 2 palabras con las que nos vamos a topar. La palabra aquí, shevet, y la palabra matei. Ambos términos se relacionan bastante con una vara o un bastón. No es tan importante definir cuál es cuál, siempre que hablemos de una vara y un bastón o un palo. Son 2 términos similares. Entonces dice ¡ay!, queriendo decir ¡ay de su pueblo! ¿Por qué? Porque Asiria tiene la vara de mi ira, y el bastón está en su mano,
y este bastón representa Zami, que significa mi ira. Entonces Dios, insisto, con frecuencia la profecía es poética. Nos habla sobre Dios proféticamente usando a Asiria, a ese pueblo, con el fin de derramar su juicio, su ira y su enojo en contra del reino del norte. Entonces se los advierte, Él usará a Asiria. Verso 6. En contra de Goi Hanef. Hanef puede traducirse aquí como una nación hipócrita. Por cierto, la palabra nación aquí es la palabra Goi, pero muchas veces vemos que el pueblo de pacto de Dios también es llamado Goi. Entonces, leemos nuevamente este ay, que será pronunciado en contra de una nación hipócrita. Dice, la enviaré y sobre un pueblo mi ira yo la ordenaré, para que saquee el saqueo y para que tome despojos del despojo. Entonces vemos las mismas palabras que se habían utilizado anteriormente. Lo que vimos que el liderazgo del pueblo hizo en contra de los pobres, dice aquí Dios que Él se lo hará a la nación entera. Él la saqueará y tomará los despojos de ella, y la pondrá, es decir, pondrá a su pueblo, pondré a mi pueblo Mirmás. Mirmás es pisotear. Entonces, Él hará que ellos sean pisoteados, tal como, noten cómo termina el verso, pisoteados tal como el Homer. Algunos lo traducen como el barro o el fango de las calles. La palabra calles aparece aquí, pero este término habla del material de la calle. Normalmente las calles están hechas de piedra o de ladrillo. A veces es simplemente tierra, y ella será pisoteada. Eso es lo que dice. De la misma forma que una calle es pisoteada, se ensucia, a nadie le importa mucho la calle, decir verdad. De esa misma forma, Dios traerá a Asiria, principalmente contra ese reino del norte, y serán pisoteados como el fango o como el material de las calles, del cual están hechas las calles. Verso 7. Y Él, aquí habla de Asiria. Asiria, esto no lo imaginó. Y continúa diciendo, ni su corazón lo pensó de esta manera. Lo que Dios está diciendo es lo siguiente, y es un enorme principio que debemos aprender. Verán, muchas veces tenemos que recordar que solamente porque Dios use a alguien, no quiere decir que Dios esté complacido con esa persona, ni el hecho de usar a alguien es una afirmación de que lo que esa persona hace está bien, es adecuado o tiene la motivación correcta. Ya se nos ha dicho que Dios usará, tal como lo confirma la historia, que Dios usará a Asiria para traer la destrucción sobre el reino del norte. Sabemos que entre el año 722 y 721 a.C., Asiria llegó y envió a las tribus del norte al exilio, destruyendo a la nación de Israel, a ese reino del norte. También amenazó y generó un caos, aunque no la destrucción, sobre Judá. Dios liberó a Judá de Asiria, como ya vimos proféticamente que lo haría en el capítulo 7. Entonces dice aquí que Asiria hizo esto, pero ellos no habían tenido pensamiento alguno, ni imaginación alguna de que esto lo hacían obedeciendo a Dios. Esa no era su motivación para hacerlo. ¿Cuál era su motivación? Sigue leyendo el verso 7. Porque la destrucción estaba en su corazón y el cortar naciones no pocas. Eso es lo que querían hacer. Asiria quería expandir su dominio. Su rey quería extender su reino, tomando el control de muchas naciones.
no para ningún propósito de someterse a la voluntad de Dios, en lo absoluto. Ellos lo hicieron por su ira y enemistad contra las naciones, incluyendo a Israel. Verso 8. Porque Él dice, con certeza, mis príncipes, y estas podrían ser naciones que o bien han sido esclavizadas y puestas bajo su autoridad, o aquellas que han establecido una confederación con Él, lo cual solía suceder luego de que han sido derrotadas y esclavizadas. Entonces, Asiria dirá, con certeza mis príncipes, todos juntos son reyes. Él está tratando de demostrar cuán grandioso es y que su imperio ha logrado formar una confederación de reinos. Él ha tomado a estos a quienes él ha constituido príncipes, pero en el pasado eran reinos independientes, y él da un ejemplo. Ciertamente como Carquemis es Calno. ¿Y acaso no es Arfad semejante a Hamat? ¿O del mismo modo no es Shemrón como Damasco? Simplemente está dando un listado de distintos reyes que él ha reunido en su confederación, forzándolos a someterse. Y el que salta a la vista para el pueblo de Dios es Samaria o Shemrón, que con frecuencia las Biblias lo traducen como Samaria. Y ellos también caerán bajo su autoridad. Eso ocurrirá y se someterán debido a que fueron dominados por él. Verso 10. Así como mi mano halló los reinos de idolatría. Ahora Dios es quien habla y Él dice, así como mi mano, es decir, su autoridad, Dios está usando a Asiria para dominar estos reinos de idolatría. Es lo que acabamos de leer en el verso anterior, cuando Él ofrece esta lista de reinos como Carquemis, Calno, Arpad, Hamat, Damasco y Samaria. Todos estos lugares eran centros de poder. Mas ahora están bajo su autoridad y Dios dice, yo fui quien lo hizo. Mi mano halló estos reinos de idolatría. Y sus estatuas, y aquí se refiere a estatuas que, según ellos, eran poderosas. Se trata de ídolos y estatuas que, según ellos, les traerían éxito en el mundo. Dios dice, mi autoridad, mi mano es sinónimo de poder y autoridad. Mi mano las halló a todas ellas, y continúa para decir, desde Jerusalén y desde Shemrón, Samaria. Estoy consciente de que debido a que la redacción hebrea aquí es de algún modo difícil, quizás suena como entrecortada. Con frecuencia, si lees una traducción literal, hallarás muchas palabras en cursivas para ayudar la comprensión. Y el punto aquí es simplemente este. Dios ha traído a otras naciones bajo su sumisión, provocando el fin de sus dominios, trayendo destrucción, y Dios hará lo mismo. Fíjense qué ciudades se destacan aquí, en Jerusalén y Samaria. Uno pensaría, entiendo lo de Samaria, pero ¿también Jerusalén? Esto es un presagio de lo que ya hemos aludido. Y es que del mismo modo en que Dios usará a Asiria para traer la destrucción del reino del norte llamado Israel, Él utilizará a Babilonia para causar el desastre, luego de que se haya concretado la destrucción del reino del norte. Aproximadamente 140 años después, Él producirá un caos semejante mediante Babilonia para acabar con Jerusalén y Judá. Verso 11. Ciertamente, tal como hice con Samaria, en hebreo es Shemrón, y con sus ídolos, así le haré a Jerusalén y a sus ídolos, que aunque la traducción a español es la misma, en hebreo se usa una palabra distinta. Lo interesante es
que esta palabra está relacionada, quizás, al diseño de algo. Si la analizas con cuidado, podrás notar que tiene que ver con itzuf, que significa diseño. Pero también es utilizado este término bíblicamente de manera específica, no en hebreo moderno, pero sí en hebreo bíblico, para diseñar o fabricar ídolos o imágenes. De este mismo término se deriva también la palabra atzuf, que significa tristeza. Y eso nos enseña otro principio maravilloso. Por esto es tan importante prestar atención al idioma original. Yo estoy consciente, y le pido a todos que lo hagan, que examinen a profundidad el texto. Pero esto es lo que pasa. Con frecuencia, cuando utilizamos recursos de estudio, especialmente recursos cristianos en hebreo, con frecuencia muchos de ellos son inadecuados. No te brindan un trazado completo del origen de la palabra, sino que comúnmente te darán solo el significado más predominante. Por ejemplo, y yo no busqué esto con anterioridad, pero ellos podrían simplemente darte la definición de diseño, o de ídolo, o de imagen, pues eso es lo que significa esta palabra. Y nunca te dirán que esta misma palabra es utilizada para algo que trae tristeza o luto. Así que muchas de las frases que leemos en español han sido, ¿cómo lo diría?, condensadas, y solo muestran el significado predominante, pero no rastrean el origen adecuadamente. En ocasiones, basan sus términos y conceptos que utilizan para definir una palabra en el texto predominante donde aparece esta palabra y no en textos secundarios. Y no te muestran la relación que hay entre la definición predominante y la definición secundaria, ni cómo se relacionan. Allí es donde radica la verdadera belleza de realizar estudios en el idioma original. El principio que tenemos aquí es que cuando diseñamos imágenes, el resultado es que la tristeza vendrá a nosotros. Estamos trayendo el luto a nuestro ser. Así que, invierte tiempo en hacer un estudio profundo de la palabra, porque los estudios profundos no son simplemente abrir un diccionario bíblico o una concordancia de Strong o algún programa de la computadora para ver las 2 o 3 definiciones que te dan de un término. Eso es inadecuado. Dedica tiempo. Tienes que ver en cuántos lugares aparece ese término en la Biblia y luego revisar todas esas apariciones para notar realmente cuál es la naturaleza o el significado verdadero de esa palabra. Y también podría ser útil acudir a recursos extrabíblicos para ver cómo era utilizada esa palabra en la sociedad de esa misma época. Todo esto es muy, pero muy necesario para realizar un buen estudio bíblico. Y les diré esto: los buenos estudios bíblicos no se hacen en un corto tiempo. Verso 12. Y acontecerá que Él, ¿quién es el sujeto aquí? El Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí tenemos Adonai, y este término que literalmente es Adonai, porque con frecuencia aparece el término Yud-Hei Vav-Hei, que comúnmente se refiere como el nombre sagrado, Jehová Dios y similares. Bien, aquí no tenemos esa palabra, sino la palabra Adonai, escrita así, Adoná. Entonces el Señor, Él hará, y aquí podríamos traducirlo como mi amo, Él hará toda su obra, ¿dónde? En el monte Sión. Aquí de nuevo, la sorpresa aquí es encontrar referencias al reino del sur, cuando predominantemente este pasaje trata con Shemrom, Samaria, el reino del norte, pero hay destellos de Judá, Jerusalén. Aquí Sión, ese reino del sur. Dice: y acontecerá que yo realizaré, es decir, el Señor realizará toda su obra en el monte Sión. Y en Jerusalén, dice, yo visitaré, es aquella misma palabra para visitación, que vimos y que implica estar totalmente involucrado. Sobre el fruto soberbio del corazón. ¿Del corazón de quién? Del rey de Asiria.
Esto que leemos tiene implicaciones muy significativas. Dice que Dios no causó, Él no obligó a Asiria a realizar esto, sino que utilizó lo que Asiria quería hacer en sus propios deseos pecaminosos. Dios usó eso para su propósito, pero Él no lo causó. Y dice que debido a que lo que ellos hicieron estaba mal, su motivación era mala, ellos no lo hicieron, ni Asiria ni Babilonia, ellos no hicieron esto movidos por un deseo de servir ni honrar a Dios. Lo hicieron por sus propias razones egoístas. Y por lo tanto Dios dice, voy con todo en contra de ustedes. Cuando haya terminado de usarles para mis propósitos en Samaria, en Judá, en Jerusalén, en el monte Sión, y hubo un mensaje para ellos, ya lo vimos en el capítulo 7. Dice, luego de haber hecho esto, yo visitaré, algunos colocan el orgullo de su corazón, el fruto soberbio de su corazón. ¿Del corazón de quién? Del rey de Asiria, y sobre el esplendor de sus ojos, de la altivez de sus ojos. Todo esto se relaciona con arrogancia, con orgullo y con hacer lo que él quería hacer. No hay sumisión ni consideración por los propósitos de Dios, y por lo tanto Dios traerá juicio sobre Asiria. Verso 13. Porque, diré, mi mano con poder ha hecho esto, y con sabiduría, porque yo obro con entendimiento. ¿Quién habla aquí? Él está citando lo que el rey de Asiria está diciendo. Él está diciendo, con el poder de mi mano he hecho esto, he traído destrucción a Israel, y debido a que con sabiduría y con entendimiento yo opero, he quitado los territorios a los pueblos, y le he robado, me he adueñado de sus tesoros, y derribaré a sus habitantes como un valiente caballero. Es la palabra avir, que normalmente se traduce como un caballero de esos de la mesa redonda del rey Arturo. Ese término medieval para un caballero. Bueno, aquí tenemos un término para un guerrero valiente en hebreo bíblico. En hebreo moderno significa algo así como aquellos caballeros del medioevo. Y esto es lo que está diciendo el rey de Asiria. Yo he hecho esto. Y noten cómo se refiere a sí mismo. Fue demasiado fácil, dice. Mi mano halló como un nido las riquezas de los pueblos y su dinero. Fue como si hubieran sido huevos que quedaron regados por toda la tierra. A todo lugar donde iban hallaban como huevos en nidos abandonados, de los cuales se adueñaban con facilidad. Dice, he reunido y no me he topado ¿con qué? Con ala alguna. Porque si encuentras un nido con huevos, esperarías que los padres de esos huevos te atacasen, pero él dice que ningún ala se movió y que ninguna boca pió o ningún pico se abrió para graznar o chirriar. Él creyó que tenía plena libertad para hacer todo esto, pero aquí está el problema. Él hizo todo esto con un espíritu de arrogancia, desafiando la voluntad de Dios. Entendamos esto con detenimiento. Dios utilizó sus acciones para cumplir la voluntad de Dios, pero Él no lo hizo porque buscaba obedecer la voluntad de Dios. Él lo hizo por egoísmo. Lo hizo desafiando lo que es correcto. Lo que Él hizo no estaba motivado por un deseo interior de justicia, juicio, rectitud o buscando honrar a Dios. Ese no era el objetivo de Asiria. Él hizo esto, y aquí tenemos un ejemplo. Mira el verso 15. Las primeras letras de la primera palabra en el verso 15 son Jai Yit Pa'er. La palabra Pa'er o Pa'ar es gloria, porque está en modo Hitpalel, que es el modo reflexivo. Implica glorificarse uno mismo, autoglorificarse. Y Dios hace una pregunta. La primera letra lo convierte en una pregunta y dice, ¿debería el hacha
glorificarse a sí misma por sobre aquel que corta con ella? Entonces, si el resultado final de esta acción, cuando ves la leña apilada, ¿es el hacha la que debe recibir el crédito? ¿O es aquel que usó el hacha? Obviamente el crédito es para el leñador. ¿Y debería una sierra exaltarse a sí misma por encima de aquel que corta con ella? Obviamente no. Es quien la usa el que se lleva la gloria, y no la sierra. Y si eres uno que, podríamos decir, si eres un bastón que se mueve, ¿te moverás contra el que te levanta? Y aquel que es levantado, esa vara, como si no fuera madera. Entonces, el punto es este. El bastón o la vara son usualmente hechos de madera. ¿Acaso debería esa madera considerarse a sí misma como mayor que aquel que la utiliza y quizás hasta fabricó ese bastón? Obviamente no. Lo que Dios está señalando es la arrogancia y el orgullo del rey de Asiria. Esa era su motivación. Él no consideró en lo más mínimo a su Creador, al Señor Dios Todopoderoso, sino que actuó lleno de orgullo y de arrogancia en su propio egoísmo. Y por lo tanto, pasemos al siguiente verso, verso 16. Por lo tanto, el Señor, y este es el término Ha-Adón, vimos antes Adoná, que es una forma de este término Adón, y significa el amo, y luego vemos su nombre santo, Yud-Hei Vav-Hei. El Señor de los ejércitos enviará debilidad, enviará delgadez sobre sus robustos. Lo que dice aquí es que ellos experimentarán juicio. Puede que hayan tenido abundancia de bienes, pero les sobrevendrá escasez y carencia. Y también experimentarán, en vez de gloria, es decir, el rey de Asiria en toda su gloria, él descubrirá que él, es decir, el Señor, encenderá una hoguera de fuego. Asiria está causando estragos solo porque Dios se lo ha permitido, para sus propósitos. Pero el rey de Asiria no está interesado en esos propósitos. No está conduciéndose en sumisión a la voluntad de Dios. Nada de eso le interesa. Dios puede usar eso para sus propósitos, pero al final, el rey de Asiria y su imperio experimentarán el juicio de Dios. El fuego se encenderá en su contra. Verso 17. ¿De qué se habla aquí? Leamos el verso 17. Or Israel, la luz de Israel, se convertirá en fuego, y su santo en una llama. Ahora, muchos comentaristas dicen que estos son Dios y el Mesías, Dios el Padre y Dios el Hijo. Así que, la luz de Israel, el Mesías afirmó ser la luz del mundo. La luz de Israel se convertirá en fuego, y su santo, el santo de Israel, será una llama. Y arderán y devorarán los cardos, el cardo y el espino, en un día. Si recuerdan algo sobre el juicio que le sobrevino a Asiria, recordarán que vino rápidamente, un día, y el reino de Asiria no existió más. Su caída fue rápida. El juicio de Dios. Dios está prometiendo hacer esto. Y luego dice, sigue leyendo, verso 18. Y la gloria de su bosque y de su campo fértil, es el término Carmel, su mejor tierra, quedará desprovista de vida hasta la carne. Es decir, será juzgada. Recuerden que el término cardo y espino implican una tierra abandonada. Dios provocará que quede abandonada. Esta buena tierra ya no tendrá vida alguna en ella, ni carne alguna. Ningún humano vivirá allí. Llegará a su fin. Y será como, y hay muchas maneras para traducir lo que viene. Simplemente quiere decir que aquel que tiene, el que ha sido el abanderado en todos estos eventos,
aquel que ejecutó el juicio quedará derretido, será disuelto. Este pasaje está redactado con un vocabulario hebreo que no es fácil de traducir, pero nos habla de que aquel que era será triturado, quedará derretido y ya no existirá más. Leamos un verso más, el 19. Y el resto de la madera o de los árboles de su bosque, lo que queda, lo que sobreviva, dice, ellos serán, en cuanto a su número, uno que hasta un niño pequeño podrá contar. Así que, ¿cuál fue el resultado final de Asiria? ¿Cuál será el producto, incluso para Israel, del juicio de Dios? Que solamente un remanente quedará. Ese concepto es muy importante. Insisto, vemos que cuando se reprime la justicia, cuando la legislación se ejecuta con perversidad, eso acarreará tiempos de calamidad para el pobre, para el débil, la viuda y el huérfano. Pero al final, Dios se involucrará por completo. Él traerá juicio contra ellos, ay de ellos, de sus líderes, y toda la nación sufrirá. Pero al final, habrá un remanente. Y recuerden que Dios puede hacer grandes cosas con un remanente. Bien, cierro con esto hasta la próxima semana, cuando concluiremos el capítulo 10. Dios les bendiga y shalom desde Israel. And shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.